Hey, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de los Avengers Financieros. Saludemos por favor a Santi, Pancho, Romy, Nico. Pronto vamos a tener unas músicas y unas cosas, unos ruidos por el estilo para estas bienvenidas. Hoy día vamos a estar conversando, vamos a hacer una trilogía muy pelucineástica de películas, de pelis, y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a conversar sobre los tres perfiles típicos, los tres perfiles clásicos de inversionistas. Si usted no sabe cuál es su perfil, si quiere saber, a ver, cuál será mi estilo, no se puede perder la sesión de día y los próximos 2 videos de los Avengers Financieros. Recuerde suscribirse, poner la campanita y en este video vamos a comenzar con el perfil conservadores. Primero que todo, ¿alguno de ustedes se define como conservador? No. No. Pero, En algunas inversiones podría decirse que tengo ese perfil. yo ya no, pero sí partí con un perfil muy conservador. Yo también he estado mutando, pero también partí, o sea, claramente más conservadora. Santi y Nico, cero, ¿verdad? No, ni por si acaso Cero. por acá. Pero Con Nico nunca siempre por un es- instituto conservador, ¿nunca pasaron por ahí? No. Mi primera inversión No. fueron criptomonedas. Wow. no. Yo sí pasé pero apenas empezaba con depósito a plazo y demás, pero mientras empezaba a cachar los instrumentos, porque no conocía el resto. Después cuando me di cuenta que podía tomar más riesgo con la posibilidad de ganar más, bueno, me fui convirtiendo cada vez más arriesgado. La verdad, ahora que lo pienso, mi primera inversión en verdad fue hace 14 años en dólar peso físico. Estaba estudiando en la universidad comercial, creía que me las sabía todas, pasó algo del Banco Central, le pedí un préstamo, compré dólares y me hice una pasada un palo y medio, que en esa época era como ganarme 15, 20, 100 palos ahora. Fue increíble. Así que, que también fue arriesgado, así que siempre arriesgado. Totalmente arriesgado. Siempre fuiste arriesgado. Siempre fue arriesgado. Porque endeudarte para esa maniobra que no sabías qué iba a pasar después con el dólar es arriesgado. Tenía como 20 años, 20 años, Esto nunca 19. se recomienda en el fondo, o sea, yo nunca recomendaría invertir con plata que no es de uno. No, jamás. No lo hagan en casa. No sea como Nico. Salvo que sea para una inversión inmobiliaria, ¿no? De ahí después, obviamente, sí. que en ese Deuda caso buena. uno invierte porque es una deuda buena. Ya, Pero back volvamos, on Caro. track. Exactamente, vamos a los conservadores. Ok. Ya, vamos entonces al perfil conservador. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a contar a co-construir con los Avengers y ustedes también pueden ir completando en los comentarios las características de un perfil conservador y luego les vamos a contar de un personaje que nosotros creemos que es conservador. Entonces, partamos con las características de un perfil conservador. Primero que todo, algo que yo observo todo el rato en mi yo que está mutando, pero en mi antigua yo y en mis alumnas y alumnos que son más bien conservadores, hay una característica personal y una característica de contexto que es interesante de revisar. Una característica de contexto es que usualmente no se han metido mucho en términos de estudio, de informarse, de saber cuáles son las alternativas y entonces les da mucho miedo. Entonces les da mucho miedo meter las lucas en algún lugar o en algún instrumento financiero porque no saben cómo se va a comportar. Entonces eso nos pone en un lugar de conservacionismo, conservadurismo. ¿Cómo se puede decir? De conservación, Nigel, pero sonaba entretenido. Conservaduría. Conservaduría, está bueno ese. Algo de sabiduría tiene. Entonces, eso es como la primera característica, que hay un poquito de susto, que usualmente está basada en la desinformación, yo creo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué características? Yo no lo veo tanto por el susto muchas veces. Lo que pasa es que ahora veo los perfiles de riesgo como también distintos objetivos uno tenga, ¿cachai? O sea, quizás, y siempre digo, dineros que son para mis hijas, yo no los pongo en riesgo, independiente de que hoy día tengo un perfil mucho más arriesgado que antes. Entonces creo que también están súper ligados, de repente no tan solo con el saber o no saber, sino que también como con los objetivos que tú tengas. Porque tú no sé, si mi objetivo es ocupar la plata en 2 meses más, quizás no lo voy a arriesgar tanto, ¿cachai? Súper. Creo que la Romy dio en el clavo igual, porque a mí de hecho hace poco me preguntaron, oye, tengo 10 palos para invertir, pero lo necesito en 3 meses. ¿Dónde me recomiendas invertir? No inviertas. El plazo es extremadamente relevante. Si necesitáis la plata en 3 meses, nada. Igual hay algunas alternativas Hay para dentro de 3 alternativas. meses que obviamente pueden ser, que por ahí son instrumentos también algunos de ahorro también. Yo creo Ya, que pero el no perfil... lleguemos al instrumento, hablemos de las No vamos al instrumento, volvamos a la persona. Pero sí, yo creo que
no solamente es un tema de miedo, sino que es como un tema de resguardo. Por ahí lo que sienten es que es tanto el esfuerzo de conseguir este dinero que lo sienten que es necesario mantenerlo. No están tan pendientes de la multiplicación de ese dinero, sino como prefiero mantenerlo y no correr ese riesgo. También está relacionado a la gente que no tiene ese estómago para aguantar caída. O sea, alguien que mete todo su esfuerzo, todo su dinero o parte de su ahorro. He trabajado mucho para conseguir estos 2 palos, 5 palos, 10 palos y ver caer 10% de eso es terrible para alguien que tiene un perfil conservador. Entonces, efectivamente, como que esa guata de aguantar las caídas es sumamente relevante para este perfil. Y lo otro relacionado con cariño y que nadie se sienta ofendido suele ser también la edad. De que a una mayor edad es un perfil más conservador, pero tiene todo el sentido. Porque si te quedan pocos años de inversión, imagínate, no sé, yo tengo 35 y al menos me quedan, voy a inventar, al menos 30, 40 o 20, da lo mismo, años invirtiendo. Tengo un horizonte de plazo que puedo ver caer 3 burbujas y da lo mismo. Pero en cambio a alguien que le quedan 5 años, 10 años para jubilarse, no es tan fácil arriesgarse. Y también de repente, no, que de repente pasa que se quedan quizás con la experiencia de algún conocido, como, no sé, porque de repente me pasa, es como es que mi hermana invirtió en fondos mutuos y perdió plata, o mi papá una vez compró acciones y le fue pésimo, ¿cachai? Como quedarse con la experiencia de otro. Pero una cosa súper importante, y quería hacer como un paréntesis también de este video y de los que se vienen, es que es súper importante conocer el perfil de riesgo que uno tenga, tanto como inversionista en general, como para cada objetivo, que como les decía, eso puede ir cambiando. Porque si yo paso por encima del perfil de riesgo, como dice Nico, lo voy a terminar pasando mal. Y si yo soy de perfil conservador y me meto en un instrumento de renta variable, lo voy a pasar mal, voy a rescatar mi plata, lo más probable es que materialice la pérdida y lo más probable es que no vuelva a invertir. Entonces, por eso es súper importante ir conociéndose en este aspecto. La Romy está en llamas porque tiene un clavo tremendo, de nuevo creo. Efectivamente, me acuerdo una vez hice un video de como, también de perfiles, pero el por qué hay que saber tu perfil y es exactamente lo que dice la Romy. Va a cometer muchos errores o sufrir mucho si no conoces tu perfil. Y lo que suele pasar con las personas es que tienen cierto perfil, pero invierten como el perfil de otro. Y pasa más todavía cuando siguen a un Avenger financiero o a otra persona. Sí. Pasa más este tipo de confusiones. Por eso en el video anterior que hablamos del dólar, que todo esto si no lo había ver, anda a verlo, yo hablé de cosas súper arriesgadas que se pueden hacer con el dólar y alguien que no sabe mucho pero tiene un perfil conservador puede ir a hacer eso. Este dijo que el dólar le va a ir a Lucas, me voy a meter con todo. Pero después ve caer a 970 y ya se quiere morir. Porque en verdad tiene un perfil conservador y está siguiendo el consejo de alguien de un perfil arriesgado. Entonces es fundamental, como dijo la Romy, conocer tu perfil para no sufrir, para pasarlo bien en las inversiones. Y son entretenidas. Súper. Y hasta ahora entonces, ¿cómo identificamos a una persona de perfil conservador? Una persona que está buscando posiblemente resguardar su plata, que de guata no tolera mucho las caídas o las pérdidas, que no quiere perder plata o parte de su plata. Quizás una persona que tiene más edad y por lo tanto tiene menos tiempo para poder esperar a que se recupere una posible caída. Quizás son personas que han sido influenciadas por experiencias negativas de otras personas y también experiencias propias. Y también yo observo, voy a agregar ahora otras cosas más, que observo que hay algunos hábitos que, de los cuales como que vienen evolucionando las personas que yo he observado en estos perfiles, que es, por ejemplo, que evolucionaron de guardar su plata en la cuenta corriente, en la cuenta vista, o en la cuenta, o la chequera electrónica, o lo que sea, y como que su siguiente paso de evolución fue sacar la plata de ahí y ponerla en algún instrumento un poco de ahorro, qué sé yo, con bajo riesgo, pero al menos que no pierda tanta plata por la inflación. Eso es como en términos de hábitos. No sé qué más observan ustedes de características. No, y ahí para ir pudiendo avanzar al siguiente punto, no solamente es un tema de, como de temor o de perfil, sino de objetivos, como decía también Romy, es cuál es el objetivo y el plazo de tu inversión, y a veces es mejor, o de repente hasta en un instrumento, uno es arriesgado en algunos instrumentos, pero en otro es conservador porque es parte de tu estrategia de cartera, de portafolio. Claro, lo que pasa es que tenemos que distinguir perfil de instrumento y los estamos mezclando, ¿cachai? Entonces, el perfil de una persona que es conservadora efectivamente puede invertir en distintos niveles de riesgo, pero no quiero que hagamos esa confusión entre perfil e instrumentos, ¿cachai? Perfecto. Sí, porque efectivamente un perfil conservador puede tener diferentes tipos de inversiones o destinar dinero a diferentes partes, tener más arriesgada y menos arriesgada, pero la Caro dice nos enfoquemos como full en verdad en el perfil como per se, innato, y efectivamente la persona puede hacer estos diferentes tipos de inversiones con diferentes perfiles de riesgo.
aun cuando él Claro. en sí mismo tiene un perfil intrínseco. Claro. Sí, como Una de las preguntas- característica. Una de las preguntas como clásicas que uno tiene que hacerse para partir, digamos, cachando más o menos si soy o no soy conservador, es como lo que decía también Nico, como, ¿estoy dispuesta a perder con tal de ganar? ¿Cuánto estoy dispuesta a perder con tal de ganar? ¿Soy capaz, soy tolerante a ver números rojos si en algún momento me meto a la aplicación o a la plataforma y veo mi número en rojo? ¿Hasta cuánto puedo aguantar números rojos? Yo creo que esa es como la primera pregunta de ver, porque hay gente que de plano es como, no, no quiero números rojos, nunca. Entonces ahí ya tienes la primera señal de que tienes un perfil muy conservador, yo creo. Sí, pues alguien que ya no puede ver ningún número rojo en cuenta ahorro o F más 1%. Claro. Se va a poder dormir. Se va a poder dormir con esa decisión que tomó. El Cato- término SWAN, ¿cómo era, Nico? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿El término SWAN? ¿SWAN era o no? Ah, Swan. Ah, Swan. Sleep well at night. ¿Cachai? Como que en fondo invierte, uno tiene que invertir en donde lo que te permita dormir tranquilo, que tú sepas que quizás, porque hay personas que dicen, a mí no me interesa, eso es otra cosa importante, bueno, y volvemos al objetivo, es como, ¿qué te interesa hacer también? ¿Cachai? Hay gente que dice, a mí no me interesa hacerme rico con esta plata, yo quiero que esta plata no pierda valor. Y ahí también estamos hablando de nuevo, quizás un perfil más conservador. ¿Cachai? Súper. Y en términos de personaje de los Avengers, acá el Nico, cacha. Ah, el Capitán América. Capitán América, obviamente. Los que han visto las películas Avengers, las más de 23 películas que existen, creo que ahora son 24. Yo me la he visto toda, obviamente, y más de alguna vez. Capitán América tiene el perfil más conservador, siempre tratando de sentar cabeza, siempre no queriendo correr riesgo. Versus, si lo comparamos, que lo vamos a hablar después, obviamente tenemos diferentes perfiles. También tenemos un Iron Man que es más arriesgado. Capitán América mucho más conservador, siempre trata de traer el cable a tierra y decir, oye, no corramos riesgo, hagámoslo de la forma segura. Y como bien hablamos antes también, no quiere decir de que siempre sea así. Capitán América, de repente se hace su jugada arriesgada, obviamente, pero en general su forma de ser intrínseca es extremadamente conservadora, hasta lo podríamos llamar tradicional. Y de hecho Capitán América es como full tradicional, full educado, y esa imagen del gentleman antiguo va muy de la mano con este perfil conservador para imaginárselo como, Sí, para como que visualizarlo. el conservador también, ponte tú, prefiere los bancos antes de una nueva plataforma, por ejemplo. Ah, porque es como más tradicional en sus formas también. Sí, sí. Entonces, Oye, Capitán América es nuestro perfil conservador. otra de las preguntas que también se hace como un perfil conservador es, se me fue la idea. Cosas que pasan. Pasa. Eso pasa cuando no ven las películas de Avengers. No, ya me acordé. Oye, yo tengo que ponerme al día con 23 películas. No menor. No, ya me acordé. ¿Qué harías si es que ves que está bajando tu inversión? ¿La rescatas al tiro, le das un tiempo o la dejas nomás? Eso también tu respuesta también al tiro te define más o menos dónde vas a estar. El que dice que la rescata al tiro, eres conservador. No, y aparte, ahí sale el otro personaje que es la emocionalidad. Que ahí hablábamos hace como de Hulk, que es mucho más emocional y también que está presente en todos los. Tenés a todos. No. Ya. Tenés que para la próxima Tengo esos tres nomás. No tengo más, tenés- tengo esos tres. Te falta el perfil moderado que ahí lo comprarás para el próximo capítulo. No existe, Eh, lo he buscado. Pero el Hulk es mucho más emocional y está presente en todos. Hasta el perfil conservador, por más que tengas unas inversiones que vayan mucho más suaves, igual también la emocionalidad aparece. Exactamente. Y es Ya. súper bueno la que está diciendo Santi. No sé si me cortó a mí o si interrumpí a alguien. Dale más. No, dale tú. Ah, ya. Está súper bueno lo que está diciendo Santi porque cualquiera de los tres perfiles, pasado de revoluciones, le ocurre lo que la Romy y lo que Nico dijeron antes, que cualquiera de los tres perfiles, si sale de la racionalidad, de investigar, de ver un poquito de detalle, quizás no vaya a tener la información perfecta en el 100%, pero cuando empecé a tomar decisiones en tus inversiones y con tu plata en general, de gastos también, basado, apalancado en emociones, ahí usualmente nos queda la escoba. Entonces, independientemente de que seamos Capitán América, nos podemos ir al lado como al lado Hulk, de que se nos va toda la punta del cerro. Sí. De hecho, me acordé de Frank, que el ataque justo salió de Francisco. Pero como que el Frank, el personaje que juega Francisco, este personaje emocional un poco más irracional, que básicamente el Hulk de Francisco Ackerman, básicamente.
Yo por eso siempre recomiendo ver las inversiones como una mesa donde hay que completarla con 4 patas. Una es el objetivo, la otra pata sería el plazo, el capital y el perfil de riesgo, porque con eso completas más o menos hacia dónde o hacia qué instrumento podrías apuntar y dejas de lado un poco la emoción y si, bueno, las cosas no resultan como tú lo esperas en ese momento, recuerda cuál era mi objetivo, cuál era el plazo, ¿cachai? Como te vas enfocando un poco en eso más que en el resto que va a Sí, pasar. porque no va a ser que tenía un perfil conservador, pero quería hacerte millonario en 3 años. Claro. Claro. No sucede así. No te vas a hacer millonario con el 8 o el 5% mensual. Y ojo, no se confundan que el arriesgado Anual. se va a hacer millonario tampoco. Puede perderlo todo tal como puede ganarlo todo. Exacto. Claro. Sí. Oye, ¿ustedes qué instrumento? No qué instrumento. ¿Qué objetivo invertirían en un instrumento conservador? Yo tengo en un fondo conservador mi fondo de imprevistos, que es un palo. El fondo de emergencia, claro. Fondo de emergencia. El fondo de Pero emergencia. es distinto del fondo de tranquilidad, que son 3 meses de sueldo. Ah, ya. Tienes otro diferente. Lo tenés diferenciados como fondo, digamos, fondo de tranquilidad y, ¿cómo es? Tengo uno que es de imprevistos y uno que es de tranquilidad. El de tranquilidad no lo tengo completo todavía, pero lo estoy construyendo. Pero el de imprevistos sí lo tengo, que es un palo y es 1.000.000 de pesos chilenos, que ya es como $1.000. $1.000. Claro. Qué triste esa broma. Y ese es como, por ejemplo, no sé, porque a alguno de los niños se les salió algún bracket o algo por el estilo que no tenía presupuestado, o antes cuando tenía auto, una rayada del auto, o cualquier imprevisto de la casa, que el techo se llovió, cualquier cosa, Perfecto. ahí saco la plata. Ahí en mi tengo caso igual fondo. yo soy más extremo, o sea, mi fondo de emergencia es que tengo que hacer más plata. Ah, Bueno, yo sabía que vos no tenías fondo de emergencia, estaba seguro, te juro que estuve a punto de decirlo porque Me gusta. Sí, Nico, no sabía si lo podía decir, como que si era algo como que lo podíamos De hecho, contar. una vez hice un video al respecto como que es la peor recomendación, pero si tiene un perfil como yo, no tenga un fondo de emergencia. Ojo, para la mayoría de la gente le conviene y es súper sensato y es súper arriesgado lo que yo digo, pero para mí, por lo menos mi forma de verlo no tenía sentido y efectivamente también me gusta esto de hacerme pobre, creo que lo dije en un video de como, a ver, me llega mi sueldo, me deshago de él y lo invierto básicamente, no es que lo queme. Sí. Y eso me obliga, si es que necesito algo, tengo que hacer más plata. Sabes que es súper buen hábito. Yo antes lo hacía, ahora estoy cambiando en muchos niveles, pero antes también lo hacía y me empobrecía y no me importaba, iba con la guata apretada y así además evitaba, porque como mi perfil es despilfarrador, no de inversionista, de gastadora, como mi perfil es despilfarrador, evitaba caer en la tentación de gastar, ¿cachai? Porque no tenía nomás, po. No es que no tuviera, no tenía liquidez, sino que Exactamente, si la palabra era liquidez. Sí, ok. Oye, súper buena pregunta la que hizo la Romy Restinga, que entonces que entremos de lleno, o tú dijiste, Santi. Santi, falta lleno, yo quiero saber. No, Santi. sí, perfecto. Si tuviéramos algo muy puntual, como un dinero que tenemos que ocupar para unas vacaciones o para, como decía Nico, para cambiar el auto, en el corto plazo sería la única opción, en mi opinión. ¿Y dónde lo invertirían? Bueno, Pero ahí no, podríamos entrar como en un montón de instrumentos que podrían ser. Si quieren entramos en los instrumentos porque entramos en los instrumentos. démosle. Bueno, hay muchos instrumentos para invertir para este perfil conservador. Incluso hay algunos que pueden sonar de perfil arriesgado y voy a empezar con ese que yo creo que a Nico también le va a gustar, que son las stablecoins. Las stablecoins son criptomonedas como el USDT o el BUSD que son como, replican el valor del dólar, ¿ya? Y tienen el respaldo en dólares, eso para que sepan, es uno a uno con el dólar. Y ahí lo que se puede hacer es, a través de plataformas como Binance, postular para el saving, que es como una herramienta de ahorro que te da hasta un 10% anual. Y esto es fijo, y esto sí que no tiene riesgos, no es como la otra criptomoneda que considerábamos stable, que no era, estas sí son stable porque están respaldadas por $1 por cada stablecoin. Y esto te puede dar en dólares hasta un 10% anual. Te fuiste al tiro a la mejor, creo que es de las mejores opciones para el dinero que uno necesita en el corto plazo. Todas las Estaba otras calladito para guardarme la papita. Todas las otras después de esta les va a sonar no tan atractiva. Lo que pasa es que esta es como dentro del perfil conservador, porque es digamos, que es como una especie de depósito a plazo en criptomoneda dólar,
pero bueno, requiere que uno se meta en la plataforma, requiere como un nivel de conocimiento de cripto, por lo menos básico, para empezar. Ahora, justo me salió algo mínimo? parecido hoy día. No tiene mínimo. Hoy día me llegó un mail, no me acuerdo qué banco, estaba ofreciendo 9,5% anual si mantenías saldo en tu cuenta Vista. Sí, yo sé cuál es. No, pero no es 9,5, ahí hay una trampita. Es TPM más De hecho, 0,5. yo leí 5. 9,5 más intereses. Bueno, pero lo vi a la rápida, no lo estudié, así que te creo Es más a que ti. sale con un asterisco. Yo conozco perfecto esa cuenta. ¿De qué color es el Conozco banco? perfecto. Es de consorcio. Es TPM más 0,5. Voy a revisar ahí que me mandaron. Pero ¿Qué sí, te Perfecto. parece? Sí. está Y es interesante. mensual, ¿cachai? Una vez al mes, según cómo esté el valor de cómo esté la TPM en ese entonces, TPM más Consorcio. 0,5. Te Pero- pagan ese porcentaje, bueno, el 9,5 que dijo Nico sería, parece que Anual. escuché que volvió la luz. Ay, la Estás cara. re linda así, Caro, no necesitas luz. En verdad, Ay, quédate así porque estás Tú regia. tienes tu bueno. luz propia. Ah, Tú Sí. brillas con tu luz propia. gracias. Ya, perdón. El saldo, a ver, te devuelven, es como un rebate, una cosa así como intereses, te devuelven plata, te pagan una plata del saldo mensual, del promedio mensual, Romy, ¿cómo funciona eso? Sí, del Son promedio como- mensual que mantuviste en esa cuenta durante del 1 al 30 y lo que te entregan es TPM más 0,5%. entonces, Es como como una un especie de porcentaje depósito a plazo, pasivo. pero claro, pero sin tenerlo algo Tenerlo así. totalmente líquido. Está bueno para un fondo de emergencia, efectivamente. Súper líquido, buena. Independiente de la trampita, se ve interesante. ¿Y tiene costo de Igual, mantención? Uy, te interrumpió todo el rato, Santi, perdóname. Te adoro. me voy. Ahora voy yo. La cuenta vista creo que tiene un costo de mantención, sí. Ahí tienes que sacar el cálculo más o menos si te conviene o no te conviene. Francisco, ¿tiene perfil conservador o no? Estaba haciendo, de hecho, algo conservador ahora que, que de forma Cuidar a la conservadora familia. cuidar a la familia. ¿Y tienes inversiones conservadoras? Sí, tengo inversiones conservadoras, por ejemplo, la inversión inmobiliaria, conocida como una inversión Mira, ahí bastante tenemos otro conservadora. instrumento que no habíamos hablado hasta ahora. Bien. Sí, y obviamente uno puede decir también dentro del mundo inmobiliario hay arriesgado, conservador y todo, pero cuando uno se dedica y elige bastante, por así decirlo, con harto estudio lo que va a invertir, normalmente está tomando una decisión bastante conservadora sobre la inversión, porque uno, si se preocupa de que sea un sector que tiene alta demanda de arriendo, que tenga buena calidad, entonces uno va conjugando ciertos factores que hacen perder riesgo en esa inversión. Arrendarlo con una administradora que te asegure el arriendo, por ejemplo, en caso de vacancia por X meses, uno va poniendo bastantes seguros básicamente a esa inversión. En mi caso personal, por ejemplo, el primer departamento que tuve, en 5 años tuvo solo un mes de vacancia, por ejemplo. Interesante, acuérdate de eso cuando hablemos del perfil arriesgado, que me gustó una frase que dijiste de que hasta la noté. Muy bien. Así que bueno, para ir repasando, digamos, estábamos hablando de los instrumentos del perfil conservador, hablamos sobre las stablecoins, criptomonedas, sobre poder hacer staking o hacer saving para criptomonedas estables. Habló también, nombraron sobre la cuenta Vista de consorcio, que te paga también lo mismo que un depósito a plazo aproximadamente. Hablamos sobre bienes raíces, como lo contaba Pancho recién. ¿Qué otro instrumento se les ocurre? Bueno, Romy, decilo. UEFs, Tuyo, Ah, Ronnie, No, tuyo, pará. haz lo tuyo. Romy, haz lo tuyo, dilo. Es que, ¿sabes qué? El depósito a plazo. No, es una buena. Bueno, hoy día está súper bueno y todo porque es asegurado y bla, bla, bla. Pero el otro día estuve en conversaciones con personas que me decían que hay fondos de renta fija que están dando más que un depósito a plazo. No es garantizado, pero si tú manejas bien los plazos, deberían dar mejor. Inversiones como cuáles podrían ¿Como ser. cuáles? No me sé los nombres de los fondos, tendría que buscarlos. los fondos de deuda, normalmente los fondos Bueno, de sí, deuda no F, por ejemplo, los leasing tienden a tener bajo o riesgo, bueno, moderado, pero hay fondos de deuda soberana, ponte tú, que son menos riesgosos todavía, más conservador, y tienden a dar rentabilidades que si bien no son muy elevadas, pero cuando hay alta inflación suelen ser interesantes porque normalmente están indexados a la inflación, de hecho. Es que todos los fondos de renta, o sea, los fondos de renta fija generalmente son de deuda, po.
Exacto, bueno, sí, exacto. Son bonos que pueden ser de empresas o de los gobiernos y eso tiene muchísimo menos riesgo. Bueno, hay gobiernos que son más riesgosos que otros, ¿no? O sea, si compras la deuda de Argentina, bueno, puede ser que no te paguen porque hay default, o Puede ahora pasar muchas Rusia, por cosas. ejemplo, pero podés comprar bonos del Tesoro de Alemania o de Estados Unidos que son mucho más seguros. Y la verdad que, de hecho, ya que nombramos una marca antes, voy a nombrar otra. Por ejemplo, Better Plan tiene unos fondos súper conservadores de BlackRock que también invierten en ETFs de renta fija. Entonces, como decíamos antes, no es que van a crecer tanto en el corto o mediano plazo, pero es una forma de resguardar el dinero e invertir en dólares también. De hecho, tienen una cuenta de ahorro que invierte en ETFs, no me acuerdo cuáles, pero que invierte en ETFs, que parece que es bien conservadora. Entonces ahí tiene otro instrumento. Hay ETFs que también no son arriesgados porque están indexados a bonos del tesoro, a todo este tipo de renta fija. De hecho, también hay ETFs que están relacionados a inmobiliario, los REITs, que siguen, básicamente compré un pedacito de departamento, por decir así, o de malls, y en función de eso te pagan los dividendos. O sea, es como inversión inmobiliaria en chiquitito para los que no tienen el dinero para comprarse una en detalle. Eso es una súper. De hecho, creo que podría ser una temática un día que podemos hacer Sí, como rates versus. seguro. Ahí, Pancho, te vamos a meter como especialista versus inversión inmobiliaria. Seguro. Porque en los rates que son estos fondos de ETF, inversión inmobiliaria. Y fondos de inversión los inmobiliaria. REITs, y los ETFs que siguen REITs y los fondos que son bloqueados, que básicamente son bien distintos todos y tienen ventajas. Buenísimo, salió tema para otro video más adelante. Sí, porque eso es un súper buen contenido, pues es una buena forma de inversión y está de acuerdo a los bolsillos. Hay algunos fondos que, como decía Pancho recién, que te piden por ahí un mínimo de $50.000 o $100.000, pero de repente con los rates puedes entrar a través de Rational o Happy desde $1.000, o sea, $1.000 chilenos. Oye, volviendo al tema de los depósitos a plazo, que antes que se me vaya, la gracia del depósito a plazo es para los perfiles ultra conservadores, porque te garantizan ese interés si es que tú dejas el dinero el plazo estipulado, que puede ser de 7 días a 365 días, no puede ser más que ese plazo. Y también puedes tomarlo en dólar o en UF, pero en UF generalmente ahora están sobre un año, hay bien pocos bancos que estén ofreciéndolo. Pero eso, es como la TPM está alta, los depósitos a plazo están dando 9%, el otro día vi uno un 11% al año. De hecho, algo de los depósitos a plazo, Romy, es que a medida que van aumentando las tasas, digamos, cuando el Banco Central anuncia alza de tasas, en general después los depósitos a plazo se ajustan y empiezan a dar tasas también altas. Entonces, hoy te puedes asegurar y dejar un depósito a plazo a un año, pero por ahí si vas a 3 meses, en 3 meses consigas, si las tasas siguen aumentando, consigas una mejor rentabilidad. De hecho, esa era la razón por la que conversábamos con estas personas, que la renta fija era más atractiva que un depósito a plazo, en el sentido de que se supone que ahora este segundo semestre empiezan a bajar las tasas, entonces la renta fija en el fondo ya tiene amarrado instrumentos de deuda con tasa de alta, ¿cachai? Entonces si viene la baja en el fondo... La inflación no va a cesar en los próximos meses, o sea, ya espera sabemos que cómo está bajen la las situación. Eso decían, que en el fondo que el Banco Central debiese empezar a bajar las tasas. Si es que se mira, todas estas especulaciones se miran en base a comportamientos anteriores. Pues. No hay nadie que tenga Nadie sabe. Sí, pero yo no creo que bajen las tasas y más después de la inflación que vamos a tener este mes. Nunca se sabe, ¿no? Obviamente por ahí, o sea, toman otras decisiones, teniendo otras consideraciones, pero no creo. Baja tasa a fines de este año. A fines de este año, ya, perfecto. Ya. Ahora estamos hablando. Ahí puede llegar a ser. En los próximos meses no. Pero, por ejemplo, si querés hacer una estrategia full de depósito a plazo y tenés, no sé, $1 millón, de repente puedes abrirte uno a un año, otro a 3 meses, otro a un mes. Puedes ir abriendo diferentes estrategias y ahí los vas renovando de acuerdo a los intereses que tengas en ese momento. ¿Hablaron de las acciones? No. Todavía no, pero ahí vamos. No hemos hablado de acción, así que si quería ataca. Antes, que lo que decía Santi, es súper importante el plazo, saber que en ese plazo no contar con ese dinero, porque si necesito el dinero antes, primero vas a tener que gestionar que el banco o la cooperativa te autorice retirar ese dinero antes del plazo previamente estipulado, porque tú firmaste un contrato en el fondo, y si es que te autorizan no te van a dar los intereses y algunos no te autorizan de plano. Entonces, tener súper claro que si es a un año, esa plata no la vayas a necesitar en ese año, ¿cachai? Exactamente. Es en el caso de los depósitos a plazo, si es que es la cuenta que estábamos hablando antes, que no sé si es Vista,
¿Cuenta vista? Sí, cuenta vista. Si es cuenta vista, es súper líquida en el fondo, entonces puedes Sí. sacar la plata rápidamente. Recuerden eso sí ahí, no sé si hablaron de los costos, porque muchas veces, y de hecho yo hice un video con una cuenta vista, me imagino que hablan la del banco donde está la broma. Ya, lo dijimos el nombre, ya dijimos los nombres. Ah, ya. Ya la han Yo tirado. le había Oye. preguntado de qué color nomás, pero salió qué- la marca al ya. tiro. No, Bueno, no, pero hoy uno- estamos libres de marcas. Estamos libres de marca. Ya, lo que yo estaba diciendo es que esa cuenta, por ejemplo, uno dice, oye, qué atractivo, porque en verdad es bastante sorprendente, pero también hay que recordar que esa cuenta vista, yo te diría que casi que es de las más caras de las cuentas vistas que conozco, porque cobran por todo, o sea, cobran por hartas cosas, cobran 0,037 UF, si no me equivoco, por mensual, que son como 2.500 pesos, pero reajustada al UF, así que va subiendo. Por abonos cobra 4 retiros al mes y después te cobra, entonces Así uno de es. repente dice, ya, lo bueno es para las personas que quieren tener plata estancada sin hacer nada y no se atreven ni siquiera un depósito a plazo, check. Pero hay que saber y comparar costos, porque hay otras cuentas vistas que quizás no tienen nada, pero no te cobran nada tampoco. Entonces, Claro, yo hay podría gente que- tener ahí, Pancha, yo podría tener ahí mi fondo de tranquilidad, que es, o sea, mi fondo de imprevistos, que es un fondo de 1 millón de pesos. No es el de tranquilidad de los sueldos mensuales, sino es que, para un gasto que te salga, te caíste, te rompiste un diente. sí, tal cual, ese. Te caíste en un scooter y rompiste un diente. Claro, que el objetivo no es mover la cuenta, no es usar la cuenta como cuenta corriente, ¿cachai? Exacto, ahí fijarse también cómo abaratar, normalmente todas estas cuentas vistas corrientes siempre tienen mecanismos para abaratar los costos, si es que uno la ocupa de cierta manera, si mete el sueldo ahí, etcétera, pero bueno, pero me quería ir al mundo de las acciones, que muchas veces las personas piensan que ser un perfil conservador significa como que yo me tengo que abarcar en un tipo de inversión, y usted ya me fijé que hablaron de las criptomonedas, que básicamente uno diría que hay que ser riesgoso para meterse en ese mundo, pero existen instrumentos dentro del mundo cripto menos riesgosos que otros, y en las acciones pasa lo mismo. Hay de hecho fondos famosos en Estados Unidos, acá en Chile no tanto, pero las famosas acciones como las Dividend Kings o los Reyes Dividenderos, que son empresas recontra ultra consolidadas que llevan historias de más de 50 años desde que existen y entregan utilidades todos los meses consecutivamente, que uno habla como de estas empresas que, pese a que siempre existe un riesgo, por eso de repente uno dice mejor irse a un ETF de Dividend King que irse a las acciones directas, pero son empresas que es muy complejo que quiebren o que bajen en el tiempo, que normalmente son empresas de consumo masivo que están en todo tipo de industria. O sea, si tú abres tu refrigerador y revisa y no sé, el 25% del refrigerador pertenece a un tipo de compañía, tú decís, a esa compañía la lleva. ¿Ah? O en tu estante, ahí aparecen de repente marcas grandes como Unilever, como Dole, como etcétera. Procter & Gamble, Procter Coca-Cola. Gamble, Coca-Cola. Eso uno O sea, dice, esas oye, marcas son el 90% de tu refrigerador. No, de todas probablemente, maneras, y uno y va son marcas. a la segura, entre comillas, porque es difícil que se pegue un bajón grande o una subida grande también. Es lo que pasa. El trade-off. Tienen algunas pequeñas variaciones, pero son como ocasionales y tampoco son tan graves. Pero lo que dice Pancho es, esas mismas compañías también tienen estrategias en diferentes como tiers de precio, en diferentes segmentos de precio. Entonces, por ejemplo, Unilever te vende la mayonesa premium, que seguramente la venda en algunas épocas mucho más, pero también tiene la mayonesa barata para este tipo de momentos. Entonces, son empresas que están preparadas para las crisis. Y llevan varias crisis del cuerpo. Y Uno lleva ve más marcas pues, diferentes y son las mismas. Uno cree que son diferentes. Le cambian en el Mira. base para la crisis y después la vuelven a poner premium. No, de todas maneras, yo trabajé muchos años en consumo masivo en dos compañías, una de la que nombraste y otra más, y en verdad, o sea, había mayonesas que era la misma en diferentes empaques y también se preparaban para crisis con diferentes tipos de envase para poder soportar, bajar costos. Santi, Eso lo después de empezaba. decir eso, va a desaparecer. No voy a decir cuál Es sabido, sí. Mucha gente que trabaja, todos los que trabajan en marketing estudiaron eso, pasaron eso hasta la universidad, o sea, es algo que se conversa. Y el consumidor lo puede ver cuando vas al supermercado. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, no sé, en vez de comprar la leche como en caja dura, se vende por ahí en sachet, o hay diferentes tipos como de envases que las empresas están usando para reducir costos, para poder seguir siendo empresas rentables y poder seguir siendo buenas opciones para los inversionistas. Consejo práctico, fíjese en la dirección de manufactura del producto. Muchas veces vaya a ver las papas fritas a cuenta y te vas a dar cuenta que son las mismas de Evercrisp. Oh, sorpresa.
Y la única Ah, diferencia claro, es que las tuestan más. De una hice un estudio de hecho en marketing, hicimos como esta prueba ciega y las más ricas de hecho eran la cuenta. Porque eran más tostadas. Solo para que se vean diferentes, las tostaban una gotita más, pero eran producidas exactamente en el mismo lugar. Wow. Para una anécdota, eso también que es parecido a la de las papas fritas, la mayonesa, por ejemplo. La mayonesa light, por ejemplo, que es mucho más cara, lleva mucho menos aceite. Entonces, es más Más barato de esa barata. forma. Entonces, la mayonesa, como en general, que nosotros compramos de precio más bajo, tiene menos aceite y es la misma que la Premium Light. Para que también sepan. Notable. Tremendo. Así que hasta técnicas de ahorro les tiramos. Me Entonces, encanta. ahí Oye, tenemos yo creo otro que tipo de lo- inversión. Yo creo que lo Entonces, importante es como enfocarse en que de repente las personas creen que por ser perfil conservador es como mejor no invierto y en verdad, claro, quizás no vas a multiplicar así mucho tu dinero en instrumentos de renta fija o más conservadores, pero sí se puede invertir. Y de hecho, eso, el hecho de que seas perfil conservador tampoco te limita a que tú no investigues o no incursiones en instrumentos de renta variable. Entonces, eso es lo bonito de las inversiones, que uno puede ir investigando, ir acomodando cada objetivo a distintos perfiles y no restarte de la inversión porque lo tengas solamente asociado a que es muy riesgoso. Porque en verdad, Yo hasta iría más allá de que es tu deber invertir. Si no voy a hacer algo que me encanta hacer, vas a estar destruyendo tu dinero, lo estás quemando. Literalmente, estando en tu cuenta corriente, la inflación se va quemando tu dinero. O sea, no. Tienes que invertir. Totalmente. de hecho a mí Para ir, me dicen como, me da miedo invertir, entonces prefiero dejarlo en la cuenta corriente porque así no pierdo plata. Y es Prefiero como, perder un 10% anual. es que estás perdiendo poder adquisitivo, que es lo mismo que perder plata al final, ¿cachai? Como... total. El último instrumento para ir cerrando, que tengo anotado, no sé si alguno tiene anotado uno más, son los fondos mutuos. Ahí cuando uno invierte en fondos mutuos, puede buscar los fondos mutuos conservadores. Eso es súper simple en general en las páginas o de tu banco o de las fintechs. Es súper claro esa forma cuando haces como un test anterior y te recomienda un fondo mutuo. En este caso vas a un fondo mutuo conservador que, como decía Pancho antes, todos los instrumentos que nombramos tienen riesgo, pero bueno, claramente este tiene menos riesgo. Oye, ¿cómo se dice? Complementando lo que decía Santi, por regulación, cada vez que ustedes abran una cuenta de inversión, les tienen que hacer un test de perfil de riesgo. Así que en verdad, antes de invertir siempre van a saber más o menos dónde están ubicados. Sí, iba a decir justo eso también, que las AGF, que son fintechs, las principales, ya tienen, cada vez que tú abres la cuenta te hacen preguntas. es Y que con por esas ley, preguntas te categorizan, es por ley, claro. Está Entonces, obligado, sí. es fácil como ir viendo en el proceso de responder esas preguntas para cachar más o menos qué perfil tenemos. Súper bien, entonces vamos cerrando, tenemos perfiles y tenemos instrumentos. Y una persona de cualquier perfil puede tener distintos tipos de instrumentos de distintos niveles de riesgo. La idea es que tú te conozcas a ti para que puedas elegir sin que te duela la guata y para que efectivamente puedas hacer crecer tu patrimonio. En el próximo capítulo vamos a ver el perfil moderado y después el riesgoso. ¿Algo más que agregar, Avengers? Recuerden Nada que no más. salga su Hulk interior. Eso es súper importante. Y si les quedó dudas, les quedaron dudas con algunos de los instrumentos, porque en verdad son un montón y no tuvimos tiempo de eso, nos escriben abajo en comentarios y también a cualquiera de nuestros Instagram también felices de responder. Entonces el segundo perfil moderado es el Avenger que vas a ver en el siguiente capítulo. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Suscríbete, dale like. Chao, chao. nos vemos.